Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, el día de hoy se nos encomendó un tema muy importantísimo. Bueno, me presento nuevamente, soy el doctor Jonathan Gustavo Chachaval Merco, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Soy médico auditor, egresado de la Universidad Continental y egresado de la maestría de Gerencia en Servicios de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, el día de hoy se nos encomendó realizar la revisión del tema de urgencias y emergencias a nivel hospitalario. ¿No? Y en general, ¿no? Este tipo de emergencias, pues, lo vamos a ver en todos los niveles de atención de salud, desde un primer nivel de atención, segundo y tercer nivel. Y bueno, son de vital importancia tanto el conocimiento y el manejo de cada patología, ¿no? De saber cómo reaccionar, saber cómo eh, actuar en el momento de la emergencia. Y para eso vamos a ir desarrollando todo el proceso, ¿no? Como algo introductorio vemos que en todo momento, en cada circunstancia, mientras uno está descansando, mientras uno está relajado, en un lugar seguro, hay otras personas que están eh, pasando momentos diferentes, ¿no? Hay muchas cosas, podemos ver paros cardíacos, podemos ver fracturas, podemos ver intoxicación por órganos fosforados, quemaduras, eh, cuando hay deflagraciones, donde cuando estallan pues, los tanques de gas, ¿no? O sea, múltiples cosas que a veces nosotros podemos estar en la comodidad de nuestras casas, en los hogares, y paralelamente al mismo tiempo están sucediendo en este mismo momento diferentes tipos de cosas, ¿no? Como ayer en la guardia cuando tenía, pues llegó una paciente de 12 años con un paro cardíaco, llegó ya fallecida. Entonces, son situaciones que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Son muchas cosas. La clave del éxito de manejar este tipo de situaciones viene a ser mantener la calma, la serenidad y confiar en todo el bagaje cultural, los conocimientos que uno tiene y sobre todo saber delegar funciones. Entonces empezamos, ya vamos a desarrollar todo este tema. Eh, Estos servicios de emergencia médicos, ¿no? Lo encontramos en todo el sistema de salud público. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es proporcionar, el sistema de urgencias y emergencias es proporcionar una atención médica en todas las situaciones, incluyendo también los desastres, ¿no? Que pueden haber. ¿Qué es un servicio de emergencia, ¿no? ¿Cómo definimos esto? Viene a ser, pues, el servicio de emergencia es una organización donde realizan actividades correlativas, ¿no? Utilizando diversos dispositivos fijos, móviles, ¿no? Que van a iniciarse desde el momento en que el paciente ingresa hasta, hasta resolver, si se quiere decir, llegar a estabilizar al paciente, ¿no? Se busca asignar una respuesta, desplazar los dispositivos para actuar en el momento. Si se requiere, se realiza transportes sanitarios mediante ambulancias, vehículos que sean seguros, ¿no? Incluso hay puente aéreo, a veces cuando ya hay situaciones gravísimas. Y transferimos al paciente a un centro de mayor nivel de atención para brindar un tratamiento final, ¿no? La idea es estabilizar. Vamos a ver que el servicio de emergencia debe asegurar en todo momento a la población que demanda o que requiere de atención, debe brindar unos servicios de manera adecuada y satisfactoria, ¿no? A la población. Esta debe ser eficiente, con calidad, cuyo objetivo debe ser reducir la mortalidad y la morbilidad de la persona, ¿no? La cual ha sufrido una urgencia o una emergencia. Para esto vamos a definir, doctor, usted está hablando de urgencia, emergencia, vamos a definir qué es una urgencia, ¿no? La urgencia se define como una situación de salud que requiere de una atención inmediata, pero que no se pone en peligro la vida de las personas por el momento. Ahora, si no se recibe un tratamiento a su tiempo,
una urgencia podría resultar en un deterioro de la condición y se convierte en una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene y ahí incluso ahí va a venir la principal diferencia, ¿no? ¿Qué es una urgencia? Todo evento adverso, una situación indeseada, que requiere atención, ¿no? Que requiere una atención, si se quiere decir, inmediata, ¿no? Pero no, en este caso lo más importante es que no está poniendo en riesgo la vida de la persona. Pero si no la atiendes rapidísimo, pues también, o sea, si no dejas pasar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienes un paciente que tiene una fractura, digamos, una fractura interna con deformación de, no sé, ponte el húmero, ¿no? Está fracturado, no está expuesto, sin embargo hay mucho dolor, se nota la deformación, el paciente no está sangrando, pero el paciente está quejumbroso, está dolorido, le vas a poner algún analgésico desinflamante, vas a tomarte el tiempo de pedirle los rayos X, vas a poner, analizar, y si hay traumatólogo reducirás la fractura, inmovilizas y podría quedar ahí, ¿no? Y si requiere operación, pasará a una operación. Pero no va a ser lo mismo que un paciente tenga una herida, por ejemplo, una herida cortante donde hay sangrado profuso por un vaso sanguíneo, arterial o venoso, un sangrado activo. Imagínate cortarte la arteria radial, ¿no? No sé, con algún objeto, con algún instrumento, te cortas la arteria radial y el sangrado pues está saliendo a chorros y evidentemente eso vendría a ser una emergencia, porque en ese momento, si es que tú no paralizas no contienes el sangrado, el paciente pues puede pasar una taquicardia, va a pasar un shock hipovolémico y el paciente pues puede llegar hasta fallecer por hipoperfusión, porque tenemos nosotros en la sangre, contamos con aproximadamente 5 litros de sangre y nosotros vamos a poder notar este tipo de cosas. ¿Ya? Vamos a dar ejemplos en un momento. ¿En qué difiere una urgencia de una emergencia? ¿No? Mientras la urgencia es una atención mediata, se podría decir, que no pone en riesgo la vida de las personas, la emergencia es una atención inmediata y que sí pone en riesgo la vida de los pacientes. Quizás la gran diferencia acá que esa es en que ponga o no ponga la vida de los pacientes en el instante. Porque si yo tengo un paciente con fractura no expuesta, que está muy doloroso, no veo sangrado activo, el paciente está estable, hay mucho dolor, pues sí es una emergencia, el paciente requiere, ¿no? La atención, hay deformación de hueso, pero veo al otro paciente sangrando y un sangrado activo que está empeorando a cada momento. Entonces yo debo atender en un primer lugar, si es que estoy solo, en primer momento atender un paciente con sangrado activo por un corte de una arteria, una vena, que es muy profuso, porque en segundos, en minutos, el paciente va a descompensarse y el paciente tiene riesgo de muerte instantáneo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues si son 5 litros, ¿en cuánto tiempo un sangrado activo y a tanta velocidad no te va a durar mucho tiempo? Entonces automáticamente tendrás que canalizarlo una doble vía, tendrás que hidratarlo, cloruro, hacer, no sé, pasar paquete globular, miles de cosas, pero al mismo tiempo tienes que ver la forma de cauterizar, de suturar, de ver la forma que incluso hasta cauterizar, ver la forma de solucionar esa lesión. Y no vas a requerir tanto, porque el paciente está traumatizado, claro, ya mientras vas atendiendo a ese paciente con tu equipo, lo que puedes hacer por otro lado es, no sé, coordinar con tu licenciada, coordinar no, con otro personal, eh, que lo vayas, digamos, puedes, mientras el paciente está pues con una fractura o digamos, hay una deformación ósea, pero no con el riesgo de la vida, pues puedes demorar, ¿no? Puedes pedirle una placa de rayos X y muchas cosas. Entonces, son situaciones que vamos a ir desarrollándolas, ¿no? Hay múltiples situaciones y ejemplos que nos van a ayudar a ver este tema, ¿ya? La línea de separación entre el proceso denominado urgente de otro, de otro considerado emergencia es difícil, ¿no? En muchos casos nos van a poner
confusión, porque al final tú vas a poder decir, oye, para mí esta es una emergencia. Las dos son emergencias, quizás un personal no desconocido, ajeno a nuestra área, pues, no, pero el paciente está roto, es emergencia, el otro también está sangrando, los dos son emergencias. Pero entre el profesional y el personal de salud nosotros vamos a determinar que no, no necesariamente, o sea, nosotros vamos a ver que hay situaciones que son graves, gravísimas, y otras situaciones que van a poder esperar, ¿ya? Vamos a clasificar a las urgencias en prioridades, ¿no? Hay urgencias de primera prioridad, de segunda, de tercera y urgencia sentida también, ¿no? Por ejemplo, cuando catalogamos una urgencia de primera prioridad, son aquellos problemas de salud que van a ocasionar fallas de los parámetros vitales o que ponen en riesgo que estos vayan a fallar y generen un peligro vital inmediato, ¿no? O sea, eso es una urgencia de primera prioridad. Por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? O sea, cortes, secciones, las quemaduras de tercer grado, por ejemplo, también vienen a ser de primera prioridad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quemaduras de diversos grados, primer grado, segundo grado superficial y profundo, tercer grado, de cuarto grado, ¿no? Y vemos cuando hay descargas eléctricas, cuando vemos ese tipo de cosas, con suerte los pacientes mueren rápidamente porque el rayo, cuando ya cae en la persona o se la descarga, se deshidrata. El 60% del cuerpo humano es sangre y el 40% son elementos fórmicos estructurales. Sin embargo, cuando cae un rayo, pues va a hacer que el agua se deshidrate, el agua se evapore, ¿no? Y el paciente básicamente se queda sin sangre. ¿Y qué va a pasar por el cerebro? Los órganos vitales, pues se quedan sin oxígeno y al final el paciente fallece, ¿no? De manera instantánea. Sin embargo, ante quemaduras, digamos, menos complicadas, pues vamos a poder, digamos, realizar la hidratación y tratamiento adecuado, ¿no? Ahora vemos las urgencias de segunda prioridad. ¿Quiénes son este tipo de urgencias de segunda prioridad? También son aquellos problemas de salud, pero sin peligro inmediato, ¿no? Pero potencialmente pueden afectar los parámetros vitales y por consiguiente van a poner pues en riesgo la vida de la persona en un tiempo inmediato, ¿no? Ejemplo, tenemos una apendicitis aguda, una colecistitis aguda, vemos, no sé, vamos a ver una diverticulitis, y generalmente estas son patologías. Si bien es cierto, un apéndice tiene un proceso de 24 horas para que pueda complicarse. Son cuatro fases por el proceso de apendicitis, ¿no? La fase aguda, eh, la, la fase eh, catarral, la supurado filomonosa y la gangrenosa. Entonces, por ejemplo, el apéndice les comento a grosso modo que tiene cuatro momentos, divididos cada uno de 6 horas. ¿No? La primera es fase congestivo catarral, entonces vamos viendo, ¿no? Y te da el tiempo prudente para que en 24 horas el cuadro clínico de la apendicitis, el apéndice pueda perforarse, hacer una peritonitis, shock séptico y el paciente puede llegar a fallecer. Entonces el paciente con ese cuadro clínico típico, ¿no? Generalmente es un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, que genera mucho dolor, sensación nauseosa, y múltiples, digamos, anorexia, el paciente va a tener fiebre en muchos casos, va a depender de la clínica si el paciente pues es pediátrico, si el paciente es adulto, si es una gestante, pero en cualquiera de los escenarios, por lo general el paciente tiene 24 horas para que se pueda complicar. Si tú excedes y no diagnosticas a tiempo con una ecografía, un hemograma, análisis de laboratorio, hasta otros piden tomografía, ¿no? Hasta gammagrafía, múltiples exámenes. Si tú no llegases a detectarlo en 24 horas, por lo general este apéndice se perfora. Y les vuelvo a repetir, hace su cuadro de peritonitis, shock séptico, y en muchos casos no lo controlan y hay pacientes que llegan a fallecer. Pero te da tiempo, ¿no? No es como que, por ejemplo, tú te cortes los venas y los vasos de la región carotidia. Porque si tú te cortas pues, un vaso, no cortas la arteria, la vena de la región
del cuello, de la yugular, automáticamente en minutos el paciente va a llegar a complicarse. Porque recordemos que los vasos, las arterias y las venas son elásticas, sobre todo las arterias, que son como ligas tensas, y que en el momento de ser seccionadas, estas se esconden porque tienen una tensión determinada. Es como jalar una liga y está tensa, ¿no? Soporta una resistencia, un tiempo adecuado. Pero córtame la liga por la mitad y se van a desglosar los bordes. Encuentra los bordes cuando están tensionadas, han estado tensionadas previamente una liga, una vena, una arteria. Hay muchos colegas, muchos médicos que también se han complicado, incluso han llegado a tener problemas de cardíacos, infartos, cuando han tenido este tipo de accidentes, porque por casualidad llegan a seccionar, ¿no? ¿Qué ha pasado? No suele pasar en esta vida, todo pasa, y se esconden pues, los extremos de los vasos y tiene que intervenir un cirujano cardiovascular para cortar, ubicar, encontrar la posición exacta donde están estas zonas y automáticamente tiene que hacer anastomosis para poder volver a reconectar o en todo caso hacer que el cerebro no esté por mucho tiempo sin oxígeno. El cerebro es un órgano noble que no puede permanecer por mucho tiempo sin oxígeno. Son, ¿cuánto tiempo pues uno no cuánto tiempo uno se pone a bucear? Está debajo del agua, ¿no? Yo soy campeón buceando. No aguantas, pues no hay gente que duran, son segundos, pero el cerebro sin oxígeno más de 30 segundos empieza a infartarse. Hay gente que tiene pues un récord Guinness, que hace ya, pues hay de todo tipo, ¿no? Pero sin embargo el cerebro no puede estar por mucho tiempo sin oxígeno. Lo mismo que los riñones, lo mismo que el hígado, no pueden estar, son órganos nobles que requieren la perfusión sanguínea. Imagínate que tú te cortes la yugular, la sangre que llegaba a la cabeza mucho tiempo sin oxígeno, te va a dar un accidente cerebrovascular isquémico por hipoxia, ¿no? O sea, el cerebro se va a infartar, te va a generar zonas necróticas, pero por falta de oxígeno. No por un trombo, no por un émbolo, simple y sencillamente por falta de oxígeno el paciente, pues, el cerebro va a llegar a fallar. O la sangre que debería regresar de la cabeza, pues también se va perdiendo. Y esas son situaciones que ponen en riesgo, del riesgo mortal, ¿no? Y tiene segundos. Eso, pues, eso vendría a ser una urgencia, o una emergencia de primera prioridad, ¿no? A diferencia de una urgencia de segunda prioridad, que pues como una apendicitis, como yo les mencioné, tienes un tiempo prudente de 24 horas en llegar hasta que se complique. Lo óptimo es que tú detectes temprano y en las primeras fases, pues el paciente puede ser diagnosticado, intervenido quirúrgicamente y pues se resuelve el problema. Pero también tenemos cuadros de colicistitis aguda, generalmente esta se debe a causa de a cálculos biliares, ¿no? Generalmente, cálculos que se van a formar por mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos, donde el colesterol, ¿no? Los ácidos grasos, el ácido úrico, una mezcla de sustancias que se puedan formar los cálculos. Y esos cálculos obstruyen el bacinete cuando la bilis debe llegar para hacer la digestión a la porción del duodeno, a la segunda porción por el esfínter de Oddi, ¿no? A nivel de esa desembocadura, debe llegar y sin embargo cuando se obstruye la salida de la bilis por la obstrucción de un calculito, la vesícula se inflama. Y al inflamarse la vesícula viene a ser el cuadro de colecistitis aguda o inflamación del- de la vesícula biliar, ¿no? Y así, pero estos van a tener un tiempo prudente para que puedan complicarse. Hay muchas personas que hacen un cuadro clínico, que se ponen ictéricos, que les duele el hipocondrio derecho, donde se ubica la vesícula biliar, hacen orina, los pacientes vienen y dicen, yo hago orina color café, té cargado, tipo Coca-Cola, de esa, ¿no? Los ojos son ictéricos, el paciente está febril, está complicado, un dolor, el signo de Murphy, que es a nivel del hígado, pues está reactivo, ¿no? Entonces, generalmente el paciente puede estar 1, 2 días así con esa patología, dependiendo, porque hay fases aguda, temprana, ¿no? Entonces, pero no te va a matar de momento, una colicitis no te va a matar al instante, eso es imposible, tendría que ser muy compleja, muy, o sea, digamos, ya un paciente estar pues complicado, ¿no? Sin embargo, estas patologías pasan a ser urgencias de segunda prioridad.
ameritan la atención, pero no como un corte de una vena yugular, un vaso yugular, ¿no? No tanto así. Ahora, una urgencia de tercera prioridad, pues vemos problemas agudos, ¿sí? Que ameritan atención, pero no generan un peligro potencial para la vida de la persona, ¿no? Ejemplos, tenemos un caso de asma bronquial. Generalmente, pues este asma bronquial, ustedes habrán escuchado hablar del famoso salbutamol, el inhalador, ¿no? Que múltiples asmáticos pues van a andar con su salbutamol, con los PAF respectivos, ¿no? Ante una crisis de hiperreactividad bronquial, pues los pacientes van a requerir de estos inhaladores y el paciente automáticamente, pues, se echa los PAF y muchos de ellos salen del cuadro, ¿no? Pero sin embargo, también hay casos y casos, hay estatus asmático, hay crisis asmática que también se puede convertir en una emergencia también. No, generalmente esto se desarrolla en los primeros años de vida, la patología del asma. Básicamente lo diagnosticamos con la relación el volumen expirado en el último segundo entre la capacidad vital forzada. Y la relación de esto, el volumen expirado en el último segundo entre la capacidad vital forzada debe ser menos del 70%. Sin embargo, cuando hacemos un test de broncodilatación al utilizar inhaladores, por ejemplo, el salbutamol o el bromuro hipatrópico, los antimuscarínicos, ¿no? Hay una reversión en más de 12%. O sea, el paciente al utilizar los broncodilatadores, si tenía un índice de tifenado, se llama, si es menos de 70%, pero con utilizar broncodilatadores como el salbutamol, tenemos el bromuro hipatropio, etcétera, y más inhaladores. Tú haces una reversión por más del 12%, pues entonces estaríamos diciendo que este cuadro es reversible y diagnosticamos con el paciente sugerente de un asma bronquial, ¿no? Y al diagnosticar este cuadro, ahora generalmente esto se presenta en los primeros años de vida. ¿Debido a qué? Generalmente vamos a encontrar a causas a los ácaros, al polen, al polvo, al frío, y así, ¿no? A diversas sustancias que el paciente haga un cuadro de hiperreactividad. Es por eso que se indica a los pacientes, a los niños, ¿no? Cero peluches, no edredones, no mascotas, porque es un problema, es muy complejo. Es muy complejo manejar este tipo de situaciones. Entonces, y a la larga, entonces, ¿qué se le recomienda a los pacientes? Ir a climas secos, dejar de tener este tipo de cosas. Hay gente que hace asma hasta la humedad, pero van por grados, ¿no? Porque hay asma leve, ¿no? Hay una clasificación. El asma intermitente, asma persistente leve, persistente moderado, persistente severo, y cada tipo de clasificación, cada tipo de estadio requiere una medicación diferente, ¿no? Entonces ahí se ve el uso combinado de corticoides inhalados, como habrán escuchado hablar de la fluticasona, el budesonide, utilizamos incluso los inhibidores de leucotrienos como el montelukast, zafirlukast, asimismo utilizamos los beta-2 agonistas de acción corta, de acción larga, como es el caso del salbutamol, el salmeterol, formoterol, terbotelina, un montón, una gama de medicamentos que uno puede usar. Pero doctor, a mí yo necesito en la emergencia, en la emergencia. Suficiente que tú tengas tu salbutamol, que lo puedes utilizar eh, como inhaladores con su aerocámara respectiva. Hacemos ciclos de 4 ciclos hasta por 5, digo, por 15 minutos. Lo hacemos a veces, los nebulizamos a los pacientes y entre sesión y sesión son 15 minutos, los damos hasta 4 sesiones y los pacientes salen del cuadro. O también utilizamos, dependiendo si es un grupo etario mayor, utilizamos la aerocámara, utilizamos el salbutamol en PAF y pues hacemos el mismo proceso por 4 sesiones y ya el paciente sale del cuadro. Pero después de eso, el paciente tiene que pasar a la consulta externa. Ojo que, o sea, en el cuadro de emergencia, el servicio como tal, el objetivo no es
curar a la persona, no es el objetivo, no es pues, o sea, el paciente viene por alguna patología X y tú no lo vas a curar. El objetivo fundamental y la consigna es estabilizar al paciente, mantenerlo con vida al paciente durante, desde su estancia hasta que él pueda, pues, el organismo pueda estar lo más estable posible. Y después, si es que el paciente, pues, es por este tipo de patologías, como si es de segundo grado, de tercera prioridad, segunda prioridad, lo estabilizas y tú lo puedes mandar a, por consultorio externo, a que se pueda ser evaluado por el especialista correspondiente. En este caso, por ejemplo, tú vienes un paciente con cuadro asmático, tú haces sus nebulizaciones, le estabilizas al paciente con su salbutamol, ¿qué harías después? Ya pues, o sea, estás estabilizado, hasta incluso pues, en algunos casos utilizan corticoides, dexametasona, dependiendo de cómo venga el paciente. Una vez estabilizado el paciente ya, tú haces tu evaluación, le mandas a que vaya a consultorio externo, donde ya le puedan pedir sus exámenes, ver cómo va el estado basal y qué medicamento más pueda recibir. Y derivado hasta el neumólogo, ¿no? Lo óptimo. Vamos a con la cuarta clasificación, urgencia sentida. ¿A qué hace referencia esto, no? Que son problemas urgentes solo para el paciente y la familia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos casos deben ser tratados y orientados hacia la consulta que les corresponde o que le compete, ¿no? O también se le dice, pues esta es la mal llamada no urgencia. Bueno, esto le compete más a los familiares y a los pacientes. Tenemos situaciones de salud que se consideran urgencias, ¿ya? ¿Cuáles son las situaciones que ameritan este nombre? Tenemos, por ejemplo, un dolor abdominal leve, ¿no? Generalmente el dolor es inespecífico, pues el dolor hace respuesta a múltiples, puede ser una patología ginecológica, puede ser una patología abdominal, una patología, hasta puede ser, pues, ¿no? Si es abdominal netamente, pues nos enfrascamos en los órganos abdominales, ¿no? Puede ser por una pancreatitis, una colecistitis, una hepatitis, diverticulitis, una colitis, inflamación del colon, hasta una pues gastritis, ¿no? Una úlcera, ¿no? Úlcera no tanto, pero generalmente, ¿no? Que te lleven a dolor abdominal leve. Así también podemos encontrar las diarreas, que hay varias clasificaciones, ¿no? Diarrea aguda, acuosa, las diarreas disentéricas o sanguinolentas. Tenemos una crisis de asma leve, contusiones o también llamados los golpes, ¿no? Hoy estaba manejando la moto, me caigo y me golpeó el pecho, pero me caí en el pasto, iba a poca velocidad y apenas un rasguño, pero yo estoy ileso, ¿no? Una contusión leve. Estaba jugando fútbol y uy, me patearon. Pero no hubo más deformación, todo tranquilo. Una faringitis, una amigdalitis, una fiebre que no comprometa las funciones vitales. Y este cuadro es importantísimo, ¿no? O sea, para poder diferenciar entre una urgencia y una emergencia, ¿no? Y cuando yo las llamo como tal, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre una urgencia y una emergencia? Y vemos los siguientes ítems. Si te pone el riesgo de vida a corto plazo, ¿qué es? Es una emergencia, no es una urgencia. Si tú necesitas respuesta inmediata en minutos, ¿viene a ser qué cosa? Una emergencia. Ejemplo, el paciente ha ingerido órganos fosforados, el famoso raticida, el racumín, eso que se toman ustedes, el- el- las personas que les quedan ratitas y se toman, no, yo me mato, que no sé cuánto, y muchas de ellas llegan convulsionando, muchas de ellas llegan así, botando pues salivación, y si tú no haces el respectivo el lavado gástrico, utilizar el carbón activado, ¿no? Dependiendo de la sustancia que ingerir, estamos hablando de órganos fosforados, pues tú brindas atropina, múltiples sustancias, y tiene que ser ya automático, porque si tú dejas pasar mucho tiempo, el veneno hace que haya una alteración a nivel del enzimático, a nivel de las proteínas dentro del organismo. ¿Y qué va a suceder? Pues va a ganar y el paciente empieza a hacer diversas patologías y el paciente puede llegar a morir.
Y eso es un ejemplo de una emergencia, ¿no? Eso tú no puedes esperar mucho tiempo. Te llega un paciente con eso y uf, automáticamente. Hay otra sustancia que en la experiencia que tengo como médico en este tiempo, pues hay las pastillas que ustedes le dan a los perritos, la famosa estricnina. Esa sustancia es muy, muy, muy nociva. Esa sustancia tú no la vas a ni revertir ni con la atropina, ni con sustancias. Investiguen sobre esa sustancia y el paciente va a necesitar ventilador mecánico y cosas así, se va a descompensar rápidamente y muchos llegan a fallecer y otros conocen de este tema y se toman dos, tres, cuatro pastillas, uff, o un blister entero y se matan. Y así hay sustancias que necesitan respuesta inmediata. Por eso, una intoxicación con órgano fosforado automáticamente es emergencia y por lo tanto requiere una respuesta inmediata, sí. ¿Corre riesgo vital a corto plazo? Sí. Una urgencia requiere la concurrencia de otras personas, de bomberos, de policías, serenazgo, etc., requiere la presencia de este tipo de personas, sí, pues, ¿no? Automáticamente en una emergencia requerimos a veces la presencia de ellos, porque no necesariamente que tengan que estar en la institución hospitalaria, en el centro de salud, no, sino por el hecho que ellos son las personas que traen a este tipo de pacientes a la institución. No sé, a veces están patrullando los policías de serenazgo y de por sí les comunican que hay un accidente de tránsito y automáticamente, ¿quién te trae los pacientes? Te traen ellos y te piden la manifestación. Y a veces son accidentes, generalmente los accidentes de tránsito, en su mayoría, pues pasan a convertirse en emergencias, en su mayoría, ya que vemos pacientes que hay roturas óseas, hay lesiones de órganos, fractura de cráneo, múltiples patologías. Claro, hay excepciones donde no traen emergencias, a veces hay gente ilesa, pero por lo general los accidentes de tránsito automovilístico, por lo general tienden a ser emergencias, por lo general. La necesidad de coordinar con otros servicios de emergencia es una característica propia pues, de la emergencia, ¿no? Porque hay situaciones donde tú no vas a poder resolver, eh, o para tu mala suerte no tienes el cirujano ese día de turno, o no tienes al traumatólogo, y sin embargo tienes una fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna derecha, imagínate donde ves vasos sanguíneos sangrantes, logras ver el hueso que está ahí, y cuando tú estás queriendo coser, estabilizar o técnicamente suturar, el término correcto, tú lo estás queriendo ahí, y las venas, las arterias salen como si fueran chisguete, te mojan la cara, el uniforme y al final sales contaminado. Ojo que tú no sabes frente a qué paciente tú te estás enfrentando, ¿no? Porque el paciente llega de inmediato y el paciente llega con sangrado, automáticamente tú empiezas a hacer todos los procesos. ¿Qué es lo correcto? Que el paciente llegue automáticamente, tú le pidas su análisis de VIH, hepatitis, sífilis, ¿no? Es lo correcto. Y sí se pide, ¿no? Sí se hace. Sino que en ciertas ocasiones es vehemente rápido el tratamiento porque se complican y se mueren rápidamente, ¿no? Y en el transcurso vas pidiendo, pero ¿qué pasa si tú no lo puedes hacer en ese instante? Si tu paciente viene con una fractura expuesta sangrando, por sentido común tú vas a agarrar y por lo menos vas a querer contener el sangrado con gasas, vas a querer canalizarlo, la licenciada tiene que hacer eso rápidamente para que pueda reponer el sangrado que se está dando. Y después, mientras lo estabilizas, para que lo refieras, obvio que si el paciente está destrozada la pierna, no tienes traumatólogo, tienes que referir a una institución o establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Y si es así, entonces tienes que coordinar con otra institución. Y eso, por eso le compete las coordinaciones de referencia a un establecimiento de mayor complejidad, pues es típico, característica de una urgencia, de una emergencia, ¿no? Ahora, es imprescindible el entrenamiento específico en el manejo de dispositivos, en el manejo de sustancias, de medicamentos, simulaciones y cosas en donde normalmente, pues en la emergencia, ¿no? Esto ya de por sí tiene un cuadro dado, establecido, ya que en cada emergencia existe un coche de paro, donde las técnicas, las enfermeras se reportan turno tras turno, donde no debe faltar ningún medicamento, ningún inyectable, ningún tipo de sustancia, fluidos. Básicamente estamos hablando de los cristaloides, coloides, deben tener a la mano.
Y ellos deben ser entrenados, ¿no? Casi siempre, porque hay un paro cardíaco, ¿qué deben saber? El manejo del RCP, la reanimación cardiopulmonar. Y un paciente que trabaja en emergencia debe estar lo suficientemente entrenado para poder revertir este tipo de situaciones o sustancias, estos eventos potencialmente indeseados. ¿Quién requiere ingreso hospitalario? Casi siempre, siempre una emergencia, ¿no? A veces las urgencias, no, porque, o sea, estamos hablando a nivel hospitalario, porque existen centros de salud, existen puestos de salud, existen instituciones de menor categoría, jerarquía, y ahí pueden ser resueltas las patologías. Por ejemplo, un asma leve, y tú estás en una posta de primer nivel de atención, estás en un 1-2, 1-3, y conoces, ahí está un médico que sabe el manejo del asma, te soluciona el problema, te da los inhaladores y te manda por consultorio externo a que seas evaluado por un neumólogo. Y no es necesario que llegue a un hospital. Cuando nosotros hablamos hospital, estamos hablando de tercer nivel de atención, ¿no? O sea, en sí viene a ser desde el segundo nivel de atención. ¿Ya? Porque el primer nivel de atención, bueno, como somos personal de salud, es bueno que lo sepan, ¿no? El primer nivel de atención son cuatro niveles, el 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. En el 1-1 generalmente no existe personal médico, solamente existe personal de salud, puede ser un enfermero, un obstetra o una técnica, ¿no? En el segundo, el 1-2 sí o sí tiene que haber un médico con una enfermera, una obstetra o sí, técnico. En un 1-3 ya se da la presencia de un equipo completo, ¿no? Laboratorio, odontólogo, psicólogo, médico, puede haber dos, tres médicos. Ya va creciendo la demanda, ¿no? De pacientes y el nivel de complejidad. Tiene sus categorías, son diversos requisitos. A grosso modo, les digo, para que más o menos los que desconocen de estos temas puedan tenerlos en cuenta. El 1-4 ya tenemos establecimiento de corta estancia. Ya ahí vemos la presencia de un ginecólogo, de un pediatra, ¿no? De un anestesiólogo, y todo el equipo completo, médicos generales, médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, odontólogos, y ya. Segundo nivel de atención ya viene a ser hospital como tal, el 2-1 y el 2-2, ¿no? Y el 2-2E todavía. El 2-1 pues hospital de primer nivel, no tiene UCI, el 2-2 tiene UCI, y el tercer nivel de atención son llamados los hospitales nacionales, ya me decir el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Los hospitales grandes. No hay, esos son hospitales ya nacionales. Los institutos son ya el tercer nivel, es el tercer nivel de atención, el 3-2, el Instituto Nacional del Niño, la Maternidad de Lima, y queremos los institutos especializados, el 3E. Aquí encontramos al Instituto Nacional del Corazón, al INCOR, ¿no? Son especializados en ciertas cosas. El Instituto Nacional de Oftalmología, el INO, ¿no? Netamente a ciertas patologías. Es una categorización, por eso hay tres niveles de atención, y es por eso cuando hablamos en el primer nivel de atención se puede solucionar algunas urgencias, y es por eso que cuando te dicen, el ingreso hospitalario, ¿a quién le corresponde? ¿A la urgencia? A veces. ¿A la emergencia? Siempre. ¿Por qué a veces le corresponde el ingreso hospitalario a una urgencia? Porque puede ser resuelto en un primer nivel de atención, en un centro de salud, que es un 1-4, en un 1-3, ¿no? Vamos, porque existen médicos y pueden resolver las situaciones. ¿Qué es una emergencia? Ahí veíamos, ¿no? Ya vimos y hemos desarrollado lo que es una urgencia, ahora vemos qué es la emergencia, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, ¿no? Es una situación de salud que se presenta de manera súbita, de manera repentina, fortuita, casual, ¿no? Requiere un tratamiento de atención inmediata por medicina y que pone en riesgo la vida de una persona. Generalmente están afectados los órganos diana. ¿Quiénes son los órganos diana? Los órganos diana y vitales, como les mencionaba hace un momento, el corazón, el cerebro, el pulmón, los riñones también. Y requiere una atención médica que no pase de la hora. O sea, debe ser como máximo dentro de los 60 minutos permitidos. Y eso a veces le llamamos nosotros el golden hour, ¿no? Hour, o la hora dorada también le llaman. Síntomas de advertencia de una emergencia médica, ¿no? O sea, cómo nosotros diagnosticamos o cómo presumimos el personal de salud, cómo debe prever que estamos
frente quizás a una emergencia. Cuando el personal de salud, sea enfermera, técnica, paramédico, etcétera, ve un sangrado profuso, como les mencionaba hace un momento. Cuando ve trastorno respiratorio severo. Ahora, esto es sencillo, ¿no? O sea, eso tú lo puedes ver de manera clínica cuando ves a tu paciente y tiene una respirada jadeante, boqueante, que el paciente se está ahogando, que le falte el aire, que no puede respirar. ¿Y qué haces? Es sencillo, señores. Agarras, al paciente le levantas pues el polo, la camisa, y ves el pecho, y vas a ver que el diafragma es el órgano, el más importante de la respiración. Ves que si está ventilando bien, se contrae, se relaja, bien, ¿no? Pero si es que ves que hay movimientos raros, que no solo está trabajando el diafragma, sino también los músculos, el paciente está sufriendo, es una manera indirecta de ver eso. Pero es más sencillo, ¿no? Ahora casi todo el mundo se ha vuelto casi común el uso de los pulsoxímetros, oxímetros de pulso, ¿no? Que lo tienen, le ponen en la manito, bla, bla. Oye, el paciente está saturando, esto varía, ¿no? Si es a nivel del mar, debe ser más, lo normal es más del 94%, ¿no? Entonces ves el paciente está pues en Lima, en la costa, más del 94% es normal. Sin embargo, cuando vas a zonas de más altura, Cerro de Pasco, Huancavelica, Puno, ¿no? Zonas de altitud elevadísima, sobre todo Pasco, Puno, entonces vemos que un paciente, pues lo normal puede estar saturando 88%, 89, 90, pero el paciente se está jugando un partido de fútbol a 5.000 metros. Y esto va variando, ¿no? Va variando. Entonces, pero tú cómo detectas su trastorno respiratorio, simple y sencillamente ves tu pulso oxímetro. Mi paciente está en Lima y está saturando 84%. No es nada del otro mundo pensar que si yo te estoy diciendo si la saturación normal debe ser más del 94% en adelante, a nivel del mar, y tú le detectas un 84, 80%, y algo pasa, ¿no? No hay que ser tan inteligente para detectar que si mi saturación está en 84, 80%, a mi paciente le falta el aire, pero eso ya no es normal. O sea, algo más debe haber adentro. Podemos estar hablando de un neumotórax a tensión, no sé, alguna enfisema pulmonar, un derrame pleural, múltiples cosas que podrían pasar. Vemos también cuando yo puedo sospechar de una emergencia cuando veo trastorno del sensorio. ¿Y qué es, doctor, el trastorno del sensorio? Cuando yo veo al paciente y lo encuentro confuso. ¿Cómo te llamas? El paciente se llama Jonathan, ya, John. Pero no, yo me llamo María, dicen. El paciente está confuso, no, 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 claro, te responde con un nombre correcto, pero no, yo me llamo Freddy, no sé, no te da otro nombre. El paciente tiene dificultad para despertarse, no está soporoso, con sueño muy somnoliento, o en otras ocasiones el paciente cuando pierde la conciencia, ¿no? Ya no te responde nada, no hay respuesta verbal. O también yo puedo sospechar una emergencia si mi paciente tiene un dolor precordial. Cuando hablamos de dolor precordial, hablamos de la zona de la región torácica anterior, más o menos en el nivel del mediastino medio, ¿no? Y vemos que el paciente si le duele el pecho, le duele el brazo, se irradia la mandíbula, eh, yo podría pensar que le está dando un infarto agudo del miocardio. Y eso potencialmente es una emergencia médica porque requiere tratamiento. Si es por un trombo, si es por un émbolo, hay mecanismos de tratamiento, como es, digamos, hacer sustancias fibrinolíticas, ¿no? Tenemos el Alteplas, el Tecnecteplas, sustancias que van a romper o lisar el trombo, el paciente es infartado, o sea, quiere decir un trombito, o sea, está taponando la perfusión normal del corazón y por ende va a hacer que el corazón se infarte. Pero si tú tienes estas sustancias, que lo utilizan en los hospitales y que también tienen su tiempo prudente, ¿no? Tú lo debes usar menos antes de las 12 horas, ¿no? Lo mejor debe ser dentro de las 6 primeras horas, lo ideal, ¿no? Y si es 3, mejor todavía, dentro de las 3 horas, se destruye el trombo y el corazón va a circular, va a perfundir normal como si no hubiera pasado nada. O también tenemos otro tipo de mecanismos invasivos como es la angioplastía, donde ingresan con un dispositivo por las arterias, quitan el trombo y el corazón es como si no hubiera sentido nada. Pero este tipo de mecanismos, este tipo de tratamientos, lo vemos en hospitales de nivel complejo, ¿no? Estamos hablando de un nivel 3, ¿ya? Donde tenemos cirujanos cardiovasculares, donde tenemos
unidad coronaria, con cardiólogos, con, por ejemplo, el Instituto Nacional del Corazón, ¿no? Que no se les va nada ahí. Ahora, si nosotros vemos que un paciente tiene hemoptisis o vómitos con presencia de sangre, ¿qué es hemoptisis? Cuando el paciente está tose y tose, y cuando el paciente tose y una de esas bota sangre, también, ¿no? Nos hace sugestivo de que el paciente pues, estaría dentro de un cuadro de una emergencia. ¿No? ¿Y a qué nos hace común? ¿A qué nos hace esto? Generalmente cuando vemos hemoptisis, nosotros vemos, se trata de un paciente con TBC, ¿no? Ahora también vómitos con presencia de sangre también, ¿no? Que el paciente es peligroso porque vemos, habrán escuchado hablar de las hemorragias digestivas, ¿no? Hay las hemorragias digestivas altas, hay hemorragias digestivas que generalmente por una úlcera péptica, ¿no? Por rotura de varices esofágicas, por alteraciones a nivel, la lesión de diélafo, por ejemplo. Entonces, hay ciertas patologías en las cuales el paciente, como una varice esofágica, va a sangrar no solo por el recto, o sea, por las heces, sino también por la boca, y va a vomitar sangre. Y eso nos hace pensar, es una emergencia, pero abismal, brutal. Tiene que ser intervenido rápidamente. Yo recuerdo un paréntesis, cuando era alumno de medicina, cuando estaba en mi tercer año, recuerdo que estaba en una guardia en el Hospital Carrión de Huancayo, recuerdo en esa época, y llega un abuelito de más o menos 76 años por ahí, y llega blanco, blanco, papel, blanco. Lo veo y justo yo estaba examinando otro paciente y el interno veía pues ese paciente. No me dejo mentir, en una hora exagerando ya, el paciente estaba siendo realizado ya RCP, se le hacía RCP. El paciente estaba blanco. Le toman su hemoglobina, el paciente estaba con hemoglobina de 5, me parece. Y el paciente estaba haciendo, había vomitado sangre, había hecho deposiciones sanguinolentas, el paciente estaba entrando ya estaba malísimo. El paciente le terminamos haciendo el famoso RCP porque le pusieron, le buscaron transfusión sanguínea, le hicieron de todo. Y mira, como es una emergencia, pues, acaso en ese momento el interno, ¡fum! Corrieron todo rápido y ¡bah! Ahí no se pensó que no, no voy a ver qué puede ser, no, o sea, son situaciones de emergencia que requieren atención inmediata. Ahora también, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Los intentos suicidas, los intentos homicidas, ¿no? El hecho de ingerir sustancias, eh, los órganos fosforados, los carbamatos, ¿no? Sustancias lesivas para el organismo, son situaciones de emergencia. No puedes tú, no, acá mi paciente se ha fracturado la mano, sí está deformado, doctor, veo que el brazo sí está roto, el húmero aparentemente está roto, sí le duele bastante y ya. Y el otro lado me llegó otro paciente que está, uy, se toma veneno, doctor. Ya, pero yo le voy a atender primero al paciente que se ha roto la mano por orden de llegada, el antebrazo, o el brazo. Mal, pues, porque, o sea, tú en tu clasificación, en tu criterio, tú tienes que evaluar qué es una emergencia y qué es una urgencia. Como han visto en la presentación, la emergencia es toda situación indeseada, una situación fortuita, ¿no? Que pone en riesgo la vida del paciente, que genera lesión de órganos diana como el hígado, como el pulmón, como el corazón, y que requiere atención inmediata al instante, y no puedes posponerla, y es más, tienes dentro de los 30 minutos para poder realizar la atención, a diferencia de una urgencia que es una también situación indeseable, ¿no? Una situación fortuita, que requiere atención inmediata, se podría decir, pero si tú subestimas y dejas pasar mucho tiempo, se puede convertir en una emergencia. ¿Ya? Ahora, otro síntoma y otra situación que es sugestiva de yo pueda pensar que es una emergencia es la lesión cerebral o en la columna. Ustedes habrán visto que hay gente que está haciendo diversas actividades o la gente que maneja moto, tiene accidentes muy feos, por lo mismo que esto no tiene tanta estabilidad, sufre fracturas de columna. Pero ¿qué tenemos en la columna vertebral? Entre los agujeros, por el medio de las vértebras, pasa lo que es la médula espinal. Y la médula espinal es como si fuera la central hidroeléctrica de una ciudad, porque va a suministrar terminaciones nerviosas,
coordina hasta la parte respiratoria, múltiples funciones tiene y va interconectada con, ¿no? Con el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, ahí nomás te cae la médula espinal, y al seccionar esto, uf, en muchas ocasiones los pacientes fallecen de inmediato. Cuando hay lesión de los órganos respiratorios, de los centros respiratorios, a nivel del el área neumotáxica, apnéustica, las que están en el protuberancio o el puente de Variolio, ¿no? Y así. Lesiones a nivel de cerebro. Acá habrán escuchado el famoso los ojos de mapache. Cuando tú escuches hablar en tu emergencia, en la institución donde labores, como paramédico, ¿no? Personal de salud, enfermero, cualquier personal de salud escuche o oiga hablar de los famosos ojos de mapache, es un signo premonitorio malísimo. Porque cuando yo digo ojos de mapache, o sea, pues, ya, ¿quién no ha visto un mapache? Ya, y si no lo has visto, ponte, agarra el celular ahorita y revisa, pues, y pon qué es un mapache, y fíjate los ojitos. Es como que tiene un halo negro alrededor de los ojitos. Una zona, una coloración negruzca, medio morada. ¿Y qué indica esto? ¿Por qué lesión cerebral? ¿Por qué debo pensar en emergencia? Porque esto indica que hay una fractura de base de cráneo. O sea, el cráneo tiene una estructura determinada, ¿no? Tenemos los huesos del frontal, parietal, temporal, occipital, tenemos maxilar superior, inferior, el vómer, la nariz, dentro de la nariz tenemos pues, los huesitos etmoides, ¿no? Todos los huesitos, pero adentro también tenemos la base de cráneo, ¿no? La fosa. Tenemos, cuando esta se rompe, se produce sangrado, se produce la salida de ¿no? La sangre sobre todo, vemos, ¿no? Que puede salir por los oídos, por la nariz, ¿no? Sale el líquido cefalorraquídeo, básicamente, esta sustancia tenemos que puede salir por el oído, por la nariz, y eso lo encontramos cuando se dan fracturas de base de cráneo. ¿Y en qué casos encontramos? Pues por lo general cuando son traumatismos encéfalos craneanos severos, ¿no? Ya me es decir, el paciente se cae del séptimo piso del edificio mismo, Diego Berti, creo, no sé, creo que se cayó, no sé cuál fue la historia por ahí, que de un determinado piso se cae, ¿no? ¿Quién va a sobrevivir a una caída de alturas proporcionales? Encima si te caes de cabeza. O acá en la selva donde también he estado laborando, generalmente la gente utiliza motocicleta y muchos de ellos no utilizan casco. Y los pacientes llegan a las emergencias, se golpean la cabeza y el cráneo, a veces con fractura expuesta, a veces no. Le toma su placa de rayos X, ahí se ve deformación, pero sin embargo, hasta que tú hagas todos los papeles rápidamente para la referencia y vas brindando el soporte de estabilizar, el primer soporte, la primera tensión, se le va marcando, ¿no? Los ojitos de mapache. Y ya este es un signo premonitorio incluso de muerte. Es un mal pronóstico para el paciente, malísimo. Es muy sugestivo que el paciente pueda fallecer. No siempre, pero en su mayoría. Siempre van a haber excepciones, ¿no? Pero todos ustedes no, pero a veces hay situaciones que rompen la regla. Pero por lo general, un paciente con ojos en signo de mapache es un pronóstico reservado. ¿Qué síntomas de advertencia que me indican que estamos frente a una emergencia médica además? Cuando tenemos vómitos severos y persistentes. Generalmente, ¿dónde encontramos este tipo de situaciones? Cuando vemos un cuadro de pancreatitis, una pancreatitis aguda, ¿no? El paciente por lo general vomita y vomita y vomita y vomita y vomita, incluso llega a vomita bilis, vomita, ya no tiene más que vomitar. Y cuando uno vomita no es que pues el medio interno esté bien, ¿no? Se altera todo, porque no solo botas líquidas, no, uno bota saliva, botas sodio, potasio, cloro, electrolitos, sustancias que son útiles, que están en el organismo para tener un cuadro correlativo, ¿no? Normal. Sin embargo, se altera pues el medio interno. Pacientes politraumatizados, es evidente, ¿no? Un paciente politraumatizado, no sabes, a veces llegan, sufren un accidente de tránsito, no sabes cómo es si el carro da vueltas de campana, no se sabe frente a qué estamos ahí. Pacientes que tienen herida profunda, grande, ¿no? Pacientes que tienen
muchos de estos casos, recuerdo cuando trabajaba en una mina como médico, en un centro médico en Huancavelica, en Colpa, recuerdo que mm, a un paciente se había caído sobre las vigas de una estructura, estaban construyendo como un almacén y estaban poniendo las vigas y estaban colocadas. Se cae un paciente y prácticamente como un anticucho. Imagínate ser atravesado tú la carnecita y te pasa una estructura por el cuerpo. ¿Ya? Entonces uno puede notar, ¿no? Dice, wow, ¿qué hacen? Muchos dicen, no, no, yo ayudo, yo soy bueno, es mi amigo, mi pata, mi chochera. ¿Qué hacemos? Ah, fácil, pues si está así, lo sacamos, hay que dejar la viga tal y como está, o sea, ¿no? Lo sacamos de la viga, ¿no? Eso uno, y tú dices de manera vehemente, claro, puede ser, ¿no? Pero ¿qué se recomienda que en estos casos? Que el paciente vaya al centro de salud, al hospital, al centro de primer nivel de atención donde él pueda acceder con viga y todo. Porque al momento de atravesar cierta estructura del cuerpo, por lo violento y lo vehemente que ha sido eso, es como un tapón, ¿no? O sea, claro, ha atravesado, pero hace que todavía no se active el sangrado, que todavía digamos, se ha atravesado el intestino, no sé, pues que las heces no salgan, que no se contamine el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué hace la gente normalmente? O sea, no lo hace por malo, sino porque desconocen el tema, ¿no? ¿No? Imagínate, un ladrón está subiendo a robar una casa, un segundo piso, pero la casa es enrejada. Y para su mala suerte, el ladrón cae y es atravesado por las rejas. No, por más que sea el ladrón, no, tú no lo vas a sacar, pero no, no, pobrecito, ya lo ayudamos, no importa, ya. Lo levantas, lo sacas de las rejas y lo transportas a la ambulancia. No, no, mira, él estaba atravesado por unas rejas, pero nosotros como somos humanitarios y buenos lo hemos sacado. Y ahí está para que lo transportes porque te va a generar menos trabajo en sí. ¿Crees que has ayudado en ese momento? No, al contrario, o sea, lo complicas, pues, porque tienes que, el paciente se active el sangrado, el paciente se descompensa y rápidamente lo ayudas, pero para que se complique más. En ese tipo de situaciones tienes que cortar, ¿no? Por eso que van y ya le atravesó la reja, plum, agarras un arco de sierra, no sé, o serrucho, ya, cortas las rejas y con todo y reja tiene que ingresar al hospital. ¿Y a dónde debe entrar? Definitivamente entrar a la sala de operaciones. Y así, ¿no? Dolores, ¿cuándo sospechas de una emergencia? Cuando hay dolores intensos y repentinos en cualquier parte del cuerpo. Me duele la región precordial, me duele el corazón, me duele el brazo, me está doliendo la mandíbula y estoy sospechando un infarto agudo de miocardio, que es una emergencia. Tengo mareos, debilidad o cambio súbito de la visión, ¿no? Generalmente van a escuchar hablar de esta patología de glaucoma agudo, glaucoma de ángulo agudo, de ángulo estrecho, de ángulo cerrado. El glaucoma es cuando pues, las pupilas se dilatan, hacen midriasis, hay dolor ocular. Incluso también hacen cuadros de desprendimiento de retina cuando la presión intraocular está elevada y el paciente te dice, no, uy, doctor, justo yo estaba viniendo, estaba haciendo actividad física intensa, yo soy hipertenso, no tomo mis pastillas, pero hoy me puse a trabajar y luego me fui a jugar mi fútbol y me dolía la cabeza, pero yo seguía con la actividad y cuando estaba tan bien, ¡pum! He sentido que he visto como mosquitas volando, como destellos de luz, pero desde ese momento ya no veo, doctor, no puedo ver, no visualiza mi vista. Déjame decirte que estás casi frente a un desprendimiento de retina. Posible, probable, no probable. No, no, no es aseveración, pero es lo más probable. Entonces, ¿qué haces? Rápidamente llevarlo al hospital para que pueda ser evaluado por un oftalmólogo y ver qué posibilidades tiene de tratamiento y recuperación. O la ingesta de una sustancia tóxica, ¿no? Como hemos dicho, hay carbamatos, sus órganos fosforados, estricnina. Hay gente que se toma un blister, dos blisters de diazepam, ¿no? Yo, no, ya, mi pareja me dijo, hoy por eso yo me tomo tres blisters de diazepam, me tomo 20 paracetamoles. Si bien es cierto, existen antídotos para la intoxicación con ciertas sustancias, pero no abusemos. Tenemos, por ejemplo, de las benzodiazepinas, el flumacenilo, del paracetamol, la N-acetilcisteína, tenemos del gluconato de calcio, tenemos el sulfato de magnesio, o sea, sí,
sustancias que son antídotos y que te ayudan a revertir el cuadro. ¿Cuándo sospecho también de una emergencia? Cuando hay un, no, ya habíamos visto esto. Eh, ¿Cuáles son las características de la emergencia, no? Esto es vital e importante, ¿no? Cuando la vida del paciente corre peligro, cuando generalmente al pararse aparecen de manera súbita, requieren de una respuesta especializada inmediata. Debe ser antes de la primera hora, o también llamada la hora de oro, o golden hour. Generalmente necesita, ¿qué cosa? Hospitalización, ¿no? Ni de modo tu paciente que está pues con un infarto o de miocardio. Ah, no, yo lo trato. Pucha, no, le doy le doy su aspirina, le doy su atorvastatina, oxígeno, nitroglicerina. Lo trato a mi paciente con infarto o de miocardio. Es más, en mi servicio había eh, sustancias para hacer fibrinolisis y él ha llegado antes de las 6 horas de infarto. Le doy su tratamiento, mira, ya se revirtió. Ya, pero como ya está bien, le mando a casa nada, porque ¿de qué te garantiza cuál fue la causa? Tienes que buscar la causa para brindar el tratamiento y evitar posibles eh, complicaciones o eventos repetitivos, ¿no? Se precisa de transporte especializado, ¿no? Si tú lo has estabilizado, quizás hay un médico general preparado que le da un tratamiento muy bien para un infarto del miocardio, pero ya pues lo estabiliza, pero luego tiene que mandar automáticamente al especialista. Coordina su referencia, ya está estable mi paciente, le calmó el dolor, le puse nitroglicerina, le di su aspirina, su atorvastatina, le di oxígeno, el paciente, hay buena perfusión, pero requiere que lo vea el cardiólogo, automáticamente lo mandas. Y requiere del uso el manejo por personal especializado, ¿no? Lastimosamente muchas vidas se pierden porque a veces las instituciones no cuentan con muchos especialistas, pero también es por categorías, ¿no? Es por niveles de atención, como ya se los mencioné en algún momento. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es una urgencia y una emergencia hospitalaria, ¿no? Básicamente, o sea, qué es y cómo manejamos, ¿no? O sea, nos vamos a poner frente a diversas circunstancias, porque esto no toma un tiempo prudente. Sin embargo, lo importante es que por lo menos sepamos diferenciar la terminología, ¿no? La emergencia, en toda su situación indeseable, fortuita, un evento adverso indeseado que pone en peligro la vida del paciente y requiere de atención inmediata, inmediata, ojo, inmediata. Lo óptimo es que no pase de la hora. Debe ser manejado ¿por quién? Por un personal entrenado, especializado, capacitado, ¿no? A diferencia de una urgencia, ¿no? Como lo mencionábamos, de la urgencia. ¿Qué decíamos de la urgencia? Que la urgencia es una situación que requiere una atención también, ¿no? Mediata, se podría decir, pero no pone en riesgo la vida de las personas. Pero si tú no le das un tratamiento a tiempo también, puedes convertir que una urgencia se pase a una emergencia. Ejemplo de cómo una urgencia puede convertirse en una emergencia. Doctor, ejemplos. El síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental, doctor? Ya, a ver, como les mencionaba, tienes un paciente, se fractura el brazo, ¿ya? Estamos hablando de fractura del brazo derecho. O sea, quiere decir que, ¿qué órgano, qué hueso está ahí? Es el húmero, ¿no? Y veo que el húmero sí se ha fracturado, hay mucho dolor. Es evidente cuando hay deformación del hueso. Hablamos de rotura cuando hay deformación, ¿no? Está deformado, el paciente no puede levantar el miembro superior derecho, le duele, pero al mismo tiempo yo tenía un neumotórax. Atención, ¿qué es un neumotórax? Ya me te decía, bueno, el neumotórax es cuando el pulmón está lesionado, ¿no? Ponte una fractura de costilla y se ha astillado, ¿no? Y una astilla perfora, penetra el pulmón, ¿no? Atraviesa un poquito de la pleura y llega hasta cierta parte del pulmón. El pulmón tiene una presión negativa,
y en vez de que salga el aire se hincha, ¿no? Y se va a llenar y el pulmón va incluso a desviar la tráquea hacia el lado contralateral, hay dificultad en el pasaje del aire, se va a inflar, e incluso pues va generando complicaciones a nivel de respiratorio, incluso puede llegar hasta la muerte. Entonces, yo tengo un paciente que se ha fracturado el húmero, no sé, jugando fútbol, se cayó, no sé ya, se ha deformado y todo eso. Y tengo mi neumotórax de tensión. Era un paciente que manejaba su moto, se cayó y se rompió una costilla, y esa costilla estaba astillada y lesionó el pulmón, hizo un neumotórax de tensión, se llenó de aire por presión negativa y todo eso, se está complicando. ¿Quién requiere atención inmediata? El neumotórax de tensión, porque el neumotórax de tensión, el pulmón está haciendo alteraciones fisiológicas, ¿no? Como desplazar la tráquea hacia un lado, como generar dificultad respiratoria, que le puede conllevar hasta la muerte. Entonces, automáticamente yo por sentido común tengo que tratar el neumotórax. Incluso y esta se salva tan solo con ingresas al segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ubicas la zona por encima de la costilla, buscas puntos estratégicos, pinzas hasta con una aguja, le salvas la vida al paciente. Y eso pues le tiene que hacer un personal entrenado, capacitado, buscar el lugar anatómico del respectivo, buscar la ubicación exacta, ¿no? No lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿no? A mí el doctor me dijo que yo una motora yo lo resuelvo con una aguja, ya entonces yo agarro y le pincho donde sea, pero no son eso así. Tienes que tener un entrenamiento previo. Ya, entonces, pero sí lo puedes resolver, pues, ¿no? Y tú te concentras mientras estás en tu paciente, ¿no? Agarras un neumotórax de atención, luego estás atendiendo otro tipo de patologías. Y a tu paciente, como pues le has considerado una urgencia, el del brazo, la fractura del brazo, pues lo dejas y te concentras durante mucho más tiempo con otros pacientes. ¿Y qué pasa? Que este bracito, como hay fractura, también hay sangrado, se dematiza, se hincha, hay mucho dolor y es el famoso síndrome compartimental. Y si hay un sangrado por dentro que no lo estamos percibiendo y se va hinchando, 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 pasan las horas y se puede hacer, si te hace su síndrome compartimental, puede llevar a que ciertas zonas del brazo tengan un proceso de necrosis, y eso no es bueno. Y así, ¿no? Son situaciones que pueden pasar de un lugar a otro. Básicamente eso, ¿no? Las clasificaciones de las urgencias, hay cuatro, bueno, podríamos decirlo, ¿no? Cuatro tipos, de las cuales la urgencia de primera, como mencionábamos, era que la primera, ¿no? La urgencia de primera prioridad, pues ocasiona fallas en los parámetros vitales y pone en riesgo que estas funciones vitales fallen y genere un peligro vital inmediato, ¿no? Sin embargo, la urgencia de segunda prioridad, pues como le mencionábamos, ahí tenemos, eh, estas situaciones pueden afectar los parámetros vitales y por ende, por consiguiente, también ponen en peligro la vida de un paciente, pero de manera inmediata. Ejemplo, una apendicitis, yo les mencioné, en 24 horas que se perfora el apéndice, un cuadro de colicistitis aguda, incluso se opera, que esto se enfríe, que toda la cosa, los cirujanos tienen sus parámetros, ¿no? Temprana, tardía, incluso algunos esperan que se brinda medicación, antibióticos, pasan las 72 horas y algunos operan, o sea, tiene su tiempo, los cirujanos tienen los criterios respectivos, y así, ¿no? En cambio, la urgencia de tercera prioridad, que decíamos que son situaciones que ameritan atención, pero no ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? Ejemplo, asma agudo, ¿no? Y la emergencia sentida. Veíamos los síntomas, las situaciones que se consideran eh, situaciones sugestivas de que estoy frente a una urgencia, cuando tengo dolor abdominal, diarrea, crisis asmática, ojo, leve, contusiones, estaba jugando fútbol y me patearon en el muslo. Uy, mi paciente está que le duele la garganta, está con tos, dolor de garganta, su faringitis, amigdalitis, que el paciente está con una tosecita, está mucho más tóxico, con fiebre. Y estamos frente a una urgencia. El cuadro de la diferenciación y la emergencia, ¿no? Básicamente, o sea, esto es en cuanto a lo que nosotros queremos decir, el desarrollar la urgencia y emergencia hospitalaria, ¿no? Y lo que se le ha ido mencionando, ¿no? Eso es con respecto a nuestro manejo.
¿no? Es lo que nosotros venimos a desarrollar. Bueno, chicos, son las 6:19, ¿no? Ya hemos cumplido la hora de la charla. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder finalizar. Este tema es muy grande, porque esto tendría que desarrollarse en más tiempo, más por lo menos 2 horas, por lo menos 2 horas y media, porque, claro, básicamente tendríamos que también tocar, ver patología por patología y, bueno, ¿no? A grandes rasgos, como lo he ido detallando en el transcurso de la clase, qué le vamos dando, ¿no? ¿Qué medicamentos, a qué sustancias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos infectados o pacientes que tienen intoxicación por órgano fosforado, o sea, los raticidas, el famoso Racumín, eso que tienen las ratitas que le daban antes, le damos atropina, ¿no? En general a los órganos fosforados. Doctor, si yo tengo un paciente que se ha tomado lejía, que se ha tomado, ¿no? Que se ha tomado sustancias alcalinas, ¿debo hacer lavado gástrico? ¿Sí o no? No se hace lavado gástrico a pacientes que se han tomado sustancias alcalinas, llámese decir la lejía, ¿no? ¿Por qué? Porque estas irritan, queman. El esófago que tiene un calibre determinado, al pasar, al ingresar, incluso se va cerrando. Y tú le vas a hacer un lavado gástrico donde vas a remover todo el líquido, donde va a salir y vas a poner el flujo, irritas más las paredes del estómago, puedes hacer que se estenosan, que disminuyen calibre y el paciente le va a pasar por muy mal, ¿no? Durante el transcurso de lo que el resto de su vida. Situaciones indeseables y no previstas. Intoxicaciones por medicamentos, tenemos el paracetamol, ¿no? El antídoto, ay, no, yo me quiero morir, me quiero matar, que no sé, no, me quedo sin trabajo me tomo 50 pastillas de paracetamol, 20 pastillas que le doy en acetilcisteína, ¿no? Como antídoto. Si no, que yo me quiero morir, ya no quiero despertar nunca más. Problemas sentimentales, yo me tomo 20 días, 20 días de panes, no sé, ¿no? Alprazolam, me tomo, me mato, dicen, para nunca más despertar. Flumacenil le tengo que dar como antídoto. O hay pacientes que básicamente patologías obstétricas, cuando se complican cuando vemos cuadros de preeclampsia, eclampsia, amerita el uso de sulfato de magnesio. Se le llama la famosa sulfateada, nos sulfateamos a las gestantes. ¿Pero qué le damos de antídoto? El gluconato de calcio. Sustancias opioides, ¿no? El paciente se intoxica por cocaína, no sé, el paciente se fue a la fiesta y le dieron cocaína y apelviperideno, ¿no? Y así. Hay sustancias y antídotos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? En algún momento que se han ido a la discoteca de jóvenes, ¿no? Sus primeras veces cuando iban a las discotecas, y antes pues daban el famoso cover, ¿no? Que daban en las entradas y te daban el ingreso 5 soles, 6 soles, más tu jarra de trago. ¿Y qué alcohol te daban? Te daban el alcohol metílico, o llamado famoso el espíritu de la madera, ¿no? Y cuando se tomaban en exceso los jóvenes, los adolescentes, uf, yo me tomo, ¿no? Ese trago es buenísimo, el alcohol adulterado, ¿no? El alcohol metílico. Al final terminaban con lesiones ópticas, alteraciones del nervio óptico, alteraciones oculares, muchos intoxicados con sus diablos azules, con todas sus crisis de ansiedad, sus psicosis, ¿no? Están ahí, sobre todo los diablos azules que les dan. Llegan a la emergencia haciendo un escándalo y tanta cosa, pero ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por alcohol metílico? El famoso alcohol etílico. Es nada gracioso, ¿no? Etílico, o sea, las sustancias, digamos, el alcohol adulterado generalmente, ¿no? O refinado, es el alcohol metílico, me de mamá, alcohol metílico. ¿Y cuál sería su antídoto? El alcohol etílico.
etílico. El alcohol etílico es el que sí, pues el alcohol que normalmente se toma, ¿no? Pues el que le encontramos en las cervezas, en el vino, ¿no? En diferentes sustancias ¿no? Sobre todo en las cervezas encontramos el alcohol etílico. Y ese sería ese antídoto. Y así, hay muchas sustancias donde tenemos que actuar en emergencia, tenemos que suturar siempre cuando una persona va a suturar siempre nosotros, ¿no? O sea, suturar es el término el término criollo de coser, ¿no? Coser, pero suturas técnicamente es suturar, haces una limpieza, la asepsia y antisepsia. Cuando hay cortes, pues tienes que, dependiendo de la profundidad, si es por planos, ¿no? A veces hay cortes que son profundos, que llegan hasta el músculo y tienes que coser, pues suturar con el famoso catgut, que es un hilo reabsorbible, luego vas saliendo, puedes utilizar, ¿no? El Vicryl o el catgut, ¿no? Vas viendo que ese tipo, sobre todo el catgut que se va a reabsorber, ¿no? Y después va saliendo con tu nylon y el paciente pues sale bien. Y tienes que dar, dependiendo de la herida, de la profundidad, tienes que dar antibióticos, puede ser endovenosos, puede ser antibióticos vía oral y por el tiempo que amerite, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado a la parte final. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Este es básicamente el tema de urgencias y emergencias hospitalarias, ¿no? ¿No? Quisiera que se queden con este cuadro definitivo, que se llevarse en esta casa es muy importante, muy bueno. ¿Alguna pregunta, algún interrogante ya para ir finalizando? Nos han encomendado la hora respectiva. ¿Alguna pregunta antes de finalizar, de pasar ya a finalizar el tema? Ojalá podamos tener alguna otra presentación donde podamos desarrollar más, ¿no? De extenso porque es amplio. ¿Algún interrogante, por favor? ¿Alguien, algún interrogante para poder ya finalizar? ¿Alguna duda, consulta? Qué bueno, Maricelo, qué bueno, Maricelo. Es muy bonito, en realidad esto es amplio. Quedarse, ¿no? Que es la emergencia, que es una urgencia, ¿no? Ahí está, los tiempos, qué patologías, qué ameritan, qué sustancias, ¿no? No es, recuerdo que a un docente nos contaba que un cirujano en Huancayo, en una clínica, en una clínica X, cuando él estaba en plena operación, pasa lo que les conté, estaba haciendo una operación a nivel de la región del cuello, ¿no? Estaba por ese lado y ¿qué queda? Que él pide que le pasen que le pasen una pinza para clampar una arteria. Pero en este proceso de concentración, porque era endoscópico, él estaba mirando, estaba ahí muy minucioso, estaba yendo con todas sus cositas y le pide pinza y su instrumentista le pasa tijera. Y él confiado agarra la arteria pensando que lo va a clampar. ¡Pah! ¿Y qué sucede? Si le pasa la tijera, lo corta. Corta un vaso de la región yugular. Ese día terminó su carrera de ese cirujano. Porque algo que era potencialmente solucionable, algo que no iba a tener más riesgo, más complicación, pues iba a meritar un tratamiento adecuado. Como les mencioné, a ver, corta, ¿por qué mucha gente muere en segundos? A ver, cuando se cortan ahí la yugular, en la región carotidia. Como yo les digo, las arterias son como unas ligas, pero que tienen una tensión determinada. No, no es que tampoco está, o sea, tan tenso, pero tampoco es tan flácido, o sea, una tensión prudente. Y si tú cortas, haz la prueba, están en casa, agarra unas ligas, ténsala un poco, estira, y corta otra persona que corte por el medio a la liga, ¡pum! ¿Qué pasa con los extremos de ese corte? ¡Pum! Se esconden. Y si estamos en la región, uno que se va al cuello y otro que va hacia el tórax, hacia abajo, ¿qué haces? Te desesperas. Y ese paciente, ese doctor le termina dando su paro cardíaco.
luego lee sus cosas por la preocupación, porque de momento el paciente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llamar al cirujano cardiovascular. Y el cirujano cardiovascular tiene que de manera invasiva ingresar, escarbar y tratar de empatar. Y si no fue así, tiene que hacer anastomosis con otras arterias y el riesgo de mortalidad es alta, porque tenemos segundos para oxigenar el cerebro. Como hemos dicho, ¿cuáles son los órganos diana? Los órganos diana son el corazón, pulmón, el hígado, que no deben quedar por mucho tiempo sin oxígeno. ¿Y dónde están, se exponen o dónde están con más riesgo de dañar o fallarse? ¿En qué momento? Cuando estamos frente a una emergencia, ¿no? En ese tipo hay toda situación adversa, indeseable, que pone en riesgo la vida del paciente e incluso daña órganos diana como el hígado, pulmón y cerebro, estamos hablando pues de una emergencia, ¿no? Ya, entonces, así, ¿no? Son situaciones, experiencias que a veces eh, uno las va viviendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La clave del éxito de un paciente, de un personal de salud en una urgencia, emergencia, es la serenidad. Siempre la serenidad. Mientras más sereno, mientras más meticuloso, cuidadoso seas tú, o sea, sobre todo la serenidad, tienes las de ganar en una emergencia y hacer bien tu trabajo. Porque si tú te vas a desesperar, que te vas a, no, uy, que te pones a llorar, o sea, todos somos humanos, todos somos sensibles, pero hay situaciones donde el personal tiene que guardar la calma y mantener la serenidad posible, la máximo posible. ¿Y qué pasa si estás en un accidente de tránsito, y tú eres personal de salud? Se accidentan, y bla, ¿qué tienes que hacer? Primero calmar a la gente, ¿no? Ya, y buscar soluciones. Uy, aconteció un accidente de tránsito, yo estaba pasando por ahí, organiza a la gente. Hay muchas personas. Tú llama a la policía, tú llama a los bomberos, tú llama al serenazgo, tú llama a tal. Listo. Tú llama al centro de salud si se puede, o al hospital, y se puede, y si llega una ambulancia. Al menos organizas, ¿no? Pa, pa, pa. Siguiente, ves que el paciente si está dentro de tus manos y con este curso que estamos llevando de primeros auxilios, de urgencias, de los paramédicos, de todo lo que se pueda manejar, de enfermería y todo, si tienes la capacidad de decir, ya, el paciente está sangrando, vemos un sangrado profuso por la boca y está boca abajo, se está ahogando, sentido común, ponlo de costado. Tal vez el paciente se está ahogando con su mismo coágulo. ¿Y qué debes hacer? Pues automáticamente trata de estabilizar al paciente, pon algo aislante, si ves que es un coágulo, si puedes con la manito, con algo, si previamente poniendo algún aislante, no sé, un palito, un bajalenguas, no sé, algo, sacas y le puedes salvar la vida solamente con tan solo que te retire un coágulo con el cual se está asfixiando. Y eso es mantener la calma y la serenidad. Tener mucho cuidado cuando acontecen los accidentes de tránsito y demás cosas, si quieres ayudar, que hemos dicho que los accidentes de tránsito que son, pues son emergencias. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, o sea, cuida bien la columna y siempre, cada vez que vas a trasladar, transportar o ver, siempre utilizar el collarín cervical. Si no tienes, entonces intenta no mover mucho la columna, porque ahí tenemos el área neumotáxica, apnéustica, que están a nivel de la protuberancia anular, del bulbo raquídeo también, juegan un rol sinérgico donde controlan la respiración, la médula espinal. Si el paciente estaba fisurado nada más, mal llamado fisura, ¿no? Está fracturado, ¿no? Fractura lineal sin desplazamiento, una vértebra, y tú le mueves, no, yo soy bueno, pa, mueves el cuello, pa, lo quiebras, y ¡fum! Lesionas la médula espinal. Entonces, con mucha responsabilidad, pero sin caer en la vehemencia y en la desesperación. Y tú puedes tener la clave del éxito de manejar y resolver bien situaciones importantes dentro de la vida, de tu proceso como profesional y tu proceso de formación y aplicando, ¿no? En responsabilidad los conocimientos que uno va aprendiendo. Bueno, eso es todo, chicos, por el día de hoy. Esperando que haber sido de su agrado. Siendo ya el tiempo prudente, nos pasamos a culminar la clase, ¿no? Debemos desarrollar en otro momento más
Es muy amplio también, este tema es muy bonito. Buenas noches, gracias por su participación.